Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruhim Abayin, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, Ahim Beahayot, Javerín, Javerot. Hoy una nueva parashá, una nueva porción, la porción número 20. La porción número 20 desde Bereshit, desde el libro de Génesis, pero es la parashá número 8 del libro de Shemot, el libro de Éxodo. Parashá número 20 desde Génesis y porción número 8 del libro de Éxodo, de un total de 11 parashot en este libro. Parashá Tetzaveh, que se traduce como y mandarás, y mandarás. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot, desde el capítulo 27, verso 20, al capítulo 30, verso 10. Baruch Hashem, Yahweh. Amigos, amigas, vamos a hacer la oración por la Torá de la siguiente manera. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorá. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del cielo y de la tierra, que nos has escogido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Aleluya. Muy bien, amigos, amigas, Javerín, vamos a compartir las diapositivas correspondientes a esta parasha en el día de hoy. Bendito sea el abacadosh. Bueno, parasha Tetzaveh, parasha número 20, como ustedes pueden observar, y mandarás, y mandarás. Nos vamos a dar cuenta por qué tenemos esta figura del aceite de oliva. Esta parashá tiene cosas muy interesantes acerca del mandamiento de traer el aceite para la menorá, las vestiduras sacerdotales, sí. También tenemos los sacrificios para la consagración de los Coanín, del sumo Cohen o el Cohen Gadol, y los hijos de Aarón, que eran los levitas, los Coanín. También tenemos los sacrificios diarios y culmina esta parashá en el capítulo 30 con el altar del incienso, el altar del incienso. Cosas muy hermosas vamos a ver en esta parashá. Espero que podamos cubrirla toda y entonces vamos a compartir. Muy bien, aquí tenemos entonces este maravilloso texto. En el capítulo 27, verso 20, dice de la siguiente manera: Beatá tetzaveh et benei Israel, el beihu eleija shemen sait tasach, katit lamaor la haalot ner tamit. ¿Qué quiere decir esto? Ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. Esta traducción dice una lámpara correctamente porque es una sola lámpara, la menorá con 7 brazos. Aleluya, aleluya. Entonces aquí vemos remarcado vamos a escoger aquí el laser pointer. Ustedes ven aquí en sus pantallas la palabra tetzaveh, que se traduce como y ordenarás o mandarás. Perfecto. Continuamos con la siguiente y vamos a hacerle la gematría a la palabra tetzaveh. Ustedes en sus pantallas, en la parte superior derecha, encontramos en rojo la palabra tetzaveh en hebreo, y mandarás se compone de las letras taf, zadi, vav y hei. ¿Sí? 4 letras, tetzaveh, con un valor numérico de 400 para taf, 90 para zadi, 6 para vav y 5 para hei, para un total de 501. Aplicamos mishpar katán y nos da 5 más 1 igual a 6. 6, el valor que nos arroja esta palabra tetzaveh, es la letra Vav, como ustedes pueden observar aquí en dorado. La letra Wav originalmente en el antiguo paleohebreo, en el antiguo hebreo se pronunciaba Wav, ¿ok? El propósito del hombre es ser luz.
¿sí? El propósito del hombre es ser luz. Eh, el Eterno nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo, ¿ok? Amados hermanos, la letra Waf es el valor numérico 6, ¿cierto? Y esa letra Waf la encontramos en la letra Aleph. En la letra Aleph encontramos una Vav porque se compone de una Yod hacia arriba y una Yod hacia abajo. Y la Vav hace como esa unión entre la Yod superior y la Yod de inferior, lo que nos lleva a pensar que el resultado de esta Parashat Tetzaveh tiene que ver con los Kohanim, y los Kohanim son esos intermediarios, especialmente el Kohen Gadol, quien era el intermediario entre Elohim y los hombres, entre los hombres y Elohim, ¿ok? Ese intermediario. Entonces la Vav en sí particularmente eh, abraza lo que es la unión, representa un gancho, y eso es lo que el Cohen Gadol va a hacer. Su función es de reconciliación, de intermediario. ¿Ok? En Éxodo capítulo 25, verso 1 y 2 nos dice lo siguiente. Vamos allá. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. ¿Ok? Esto lo que quiere decir es esa unión, es ese llamado a permitir la reconciliación con el Eterno. ¿Ok? Ahora, el número 6 corresponde al hombre. ¿Por qué? Porque el número 6 es número de hombre, como nos lo dice Apocalipsis, ya lo vamos a ver. Pero en el día sexto fue hecho el hombre, el día sexto. Por eso vemos que el número 6 corresponde al número de hombre. En Apocalipsis capítulo 13, verso 18, vamos allá un segundo, capítulo 13, verso 18, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Amados hermanos, sabemos que el enemigo siempre ha querido superar, llegar al trono de Elohim, usurpar el trono de Elohim. Y esto lo ha inculcado en los hombres, aquellos hombres que se rebelan contra Elohim. Y así el hombre intente llegar al trono de Elohim, nunca lo va a alcanzar. Por eso ese 666, usted puede seguir infinitamente, 6.666 nunca va a llegar al 7. El 7 representa a la perfección, el número 7, complejidad, completo. ¿Ok? Y Elohim es completo. Entonces, el ser humano se podrá esforzar lo que sea, pero nunca va a llegar a la perfección completa sin Elohim. ¿Ok? Ahora, a Satán ha puesto en el corazón del ser humano querer ser o el deseo de ser como Dios. Ahora, nuestro Mashiach, nuestro Mashiach Yahshua, nos da la oportunidad de ser esa luz, hablando de las lámparas. Esta parasha tiene que empieza con esa orden de traer ese aceite para las lámparas, ¿ok? Ahora, nuestro Mashiach nos da esa oportunidad de venir a hacer ese medio, ¿cierto? Para llevar la Torah, para llevar la Torah. La Torah misma dice que es luz, como dice el Salmo 119, 105, un verso muy conocido y muy recitado, y hace entonces esa conexión con esta paracha de acuerdo al mandamiento. Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 6:23 también nos hace referencia a esa luz que debe haber en nosotros, o lo que es la palabra. Y si nosotros somos portadores, si nosotros somos esos intermediarios, si nosotros somos aquellos
que llevamos ese mensaje, la palabra, como nuestro Mashiach nos ha ordenado, ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Entonces somos esa lámpara, amados hermanos. En el capítulo 6 de Mishlei dice, verso 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Aleluya. Bendito sea el Abacados. Amados hermanos, vamos allí a Hechos en el nuevo pacto, en el pacto renovado. Encontramos en Hechos capítulo 13, verso 47. 13, verso 47 dice, porque así nos ha mandado el Adón, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén, aleluya. Somos entonces en esta parasha llamados a traer esa lámpara, a traer ese aceite, ¿sí? Ese aceite para que alumbre las lámparas, ¿verdad? Pero ahora a nosotros nos corresponde llevar ese aceite y el aceite representa el Ruach HaKodesh. Recordemos que nuestro Mashiach, de esa promesa que nos hizo, de darnos el Ruach HaKodesh a todo aquel que lo pidamos, sabiduría a través del Ruach HaKodesh y todas estas manifestaciones que puede tener en nuestra vida para nosotros equiparnos para llevar ese mensaje poderoso. Necesitamos del Ruach HaKodesh. Aquí en esta paracha, entonces entendemos que el Eterno manda a traer ese aceite, amados hermanos. Somos llamados a llevar ese aceite, el Ruach HaKodesh, en cada cosa que hagamos. Bendito sea el Abba. Entonces, así somos llamados a ser luz. Vamos allí a Isaías 49, verso 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aleluya. ¿No es esto un gran privilegio, querido amigo, hermano, hermana? Vamos allí atrásito a Isaías 42, verso 6, y dice, yo Yahweh te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amados hermanos, tú como pueblo de Israel, ahora que hemos recibido la identidad de nuestro Mashiach Yahshua, el Rey de Israel, ahora llevamos esa marca, ahora somos responsables, ahora somos esos embajadores que llevamos ese mensaje a las naciones. Ahora eres luz, traed ese aceite, llevad el Ruach HaKodesh dentro de vosotros para que así poderosamente podamos llevar ese mensaje de libertad, ese mensaje de salvación. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Y así comienza la paracha, diciendo de la siguiente manera, capítulo 27, verso 20, les darás además instrucciones a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender lámparas regularmente. A Aarón y sus hijos las pondrán en la carpa de reunión fuera de la cortina que está sobre el arca de la alianza, para que ardan de la tarde a la mañana delante de nuestro Adón Yahweh. Esto será un deber de los israelitas para todos los tiempos, por los siglos. Amados hermanos, aquí vemos entonces el interés de nuestro Abacados, todo lo que se estaba preparando para ese Mishkan, para ese tabernáculo allí en el medio del desierto. El Eterno quiere que tú seas llevando esa luz, trayendo ese aceite para que mantengas viva esa llama que ardía de la tarde a la mañana, era continuo y este mandamiento era para todos los tiempos, por los siglos, o sea, perpetuamente. Así que es ahora, amados hermanos, que el Eterno está haciendo ese llamado para que tú lleves esa luz, que tú seas movido por medio de ese Ruach HaKodesh, del aceite, que pidas del aceite de Ruach HaKodesh para que esa llama arda dentro de ti y de esta manera puedas contagiar a aquellos que necesitan ser movidos, salir de la esclavitud. Vamos allá a Apocalipsis capítulo, ya leímos estos versos, vamos entonces a continuar con la paracha en el capítulo 28. Vamos a saltar entonces, aquí ya termina el capítulo 27 y continuamos en el 28.
donde dice, traerás a tu hermano Aarón con sus hijos de entre los israelitas para que me sirvan de sacerdotes o de Coanín, a Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Amados hermanos, estos nombres tienen un significado. Aarón y sus hijos. Aarón quiere decir portador de luz. Miren qué belleza. Aarón, portador de luz. ¿Ok? Ahora, Nadab quiere decir generoso. Nadab quiere decir generoso. Abiú quiere decir mi padre es él. Eleazar, Elohim ha ayudado. Itamar, costa de palmeras, todos con un significado profundo, todos con un significado que van a glorificar esos nombres. Amén. Vamos entonces a seguir en esta paracha hermosa con el mandamiento que el Eterno le ha dado al pueblo de Israel, que le traigan ese aceite. Amados hermanos, ahora vemos cómo se está preparando un pueblo que ha salido de la esclavitud. Aún Moshe está recibiendo estas instrucciones allá en la montaña. Aún estas cosas no se van a dar, se van a dar en la próxima paracha. Sí, en la próxima paracha vamos a ver entonces cómo se va a ir conectando todas estas instrucciones y se comienzan a dar por hecho. Ok, recordemos entonces que esa fue la promesa de nuestro Abacadosh allá en el monte, en el Shemot, capítulo 19, verso 6, dice, pero ustedes me serán un reino de Coanín y una nación Kadosh. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Amados hermanos, esto es para ti, esto es para mí. Esto es para ti y esto es para mí. Amados, hemos sido llamados a ser un reino de Coanín. Así que llevamos esa responsabilidad de ser esos Coanín para transmitir, para ser esos intermediarios entre Elohim y los hombres, de llevar el mensaje de la palabra de restauración, ese mensaje de restauración a las naciones. Aquí vemos a un pueblo que está saliendo de esclavitud. El Eterno le da esa promesa. Si ustedes guardan mis mandamientos, ¿sí? Si se aferran a mis palabras, si ustedes inclinan su oído, entonces yo haré de ustedes un reino de Coanín. Ahora somos, amados hermanos, ese reino de Coanín. Aún no lo podemos digamos, aún no lo estamos viviendo en ese reinado milenial, pero podemos ejercer esa autoridad desde ahora, desde que la palabra de nuestro Adón salió para darnos esa promesa de ser un reino de sacerdotes, como comenzamos a cumplir esa palabra, esa promesa en nuestras vidas, ahora y aquí en la tierra. Aleluya. Continuamos entonces, amados hermanos, una vez ya ellos delante de Yahweh, como aparece en el capítulo 28, dice, harás llegar delante de ti a Aarón, a tu hermano, a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis Coanim. A Aarón y a Nadab, a Abiud, Eleazar y Tamar, los hijos de Aarón. Y harás, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Amados hermanos, esto de las vestiduras es algo hermoso, es algo maravilloso que podemos ver conectado con el nuevo pacto. Esas vestiduras son importantes. ¿Cuáles son esas vestiduras? ¿De qué nos podemos nosotros equipar? ¿De qué manera nosotros nos podemos vestir si no es a través de la palabra? Si no es cada vez que pronunciamos la palabra, estar transformando nuestras vidas y quitando ese viejo hombre, esas vestiduras viejas, esas vestiduras de inmundicia, a través del conocimiento de la palabra, a través de guardar los mandamientos. ¿Cómo podemos conectar esto? Cuando le dice el Eterno, haga vestiduras para tu hermano Aarón. Le manda esto a Moshe para dignidad y ornamento. Amados hermanos, esto conecta con nuestras vidas. Nosotros debemos ponernos esas vestiduras y esas vestiduras provienen de la palabra del Eterno, de la Torá. Vamos a verlo en los siguientes textos. Encontramos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, compasión, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas hacen parte de esa vestidura en tu vida. Cuando tú te vistes de amor, pues lógicamente van a ver alguien diferente en ti. Cuando tú tienes gozo en tu corazón, vas a transmitir eso. Esa vestidura del gozo también vas a transmitirla, la paz también. Vas a traer, a transportar, a traspolar esa paz que tienes en tu corazón, que has recibido del Mashiach para transmitirla a aquel que está desesperado, angustiado, en pesadumbre.
Sí, que no sabe qué hacer, transmitirás eso y todas estas cosas hacen parte de ese atuendo que el Eterno nos ha dado a través de su palabra. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. Mateo 22:12 nos habla acerca de una parábola, nos hace una, nos cuenta una historia acerca de un hombre que entró a unas bodas sin las vestiduras correspondientes. Aquí tengo el texto donde se le saca porque no tenía las vestiduras, amados hermanos, que no nos quedemos desnudos, que nosotros nos vistamos cada día guardando más mandamientos. Mateo 22, allí vamos a poder observar Mateo 22. La parábola de la fiesta de las bodas. Respondiendo Yahshua les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado con mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. La invitación, amados hermanos, que hemos recibido. Ahora que hemos recibido, debemos vestirnos para que no nos suceda lo que le sucede a este hombre. Dice, sigue diciendo, mas ellos sin hacer caso se fueron. Muchos, amados hermanos, son los llamados, pero pocos los escogidos, pocos los escogidos. Ahora, dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, rechazando, amados hermanos. Muchos rechazamos por mucho tiempo la palabra del Eterno y muchos están rechazando y estamos viviendo en carne propia la situación que una vez vivimos. Es triste, amados hermanos. Bueno, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Habrá destrucción. Esto nos muestra, amados hermanos, que si nosotros nos alejamos del Eterno, si nosotros rechazamos conscientemente la propuesta del Eterno de venir a Él, de buscarle, solamente vamos a recibir destrucción. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Amados hermanos, no luchemos con aquellos que no quieren recibirlo. Tenemos el compromiso con el Eterno de Él que nos ha enviado, que tengamos esa luz, que tengamos ese aceite, que llevemos la palabra, ir por todo el mundo. Ok, llévala, muéstrala. Pero cuando ya te rechazan, ya no está en tus manos, amado hermano. Suéltalo, suéltalo. Ya no podemos entrar en discusiones vanas. Simplemente siembra esa palabra y si no, como dice también en el nuevo pacto, sacúdanse los pies, el polvo de sus pies y sigan adelante. Entonces, dijo aquí, id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que le hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esto está hablando, está proyectando ese llamado después de nuestro Mashiach, de que había sido el pueblo de Israel, el pueblo judío había sido llamado para servir al Eterno, pero rechazaron a nuestro Mashiach. Ahora Él abre las puertas para gentiles, para que vengan al conocimiento de su bendita Torá. Es el propósito de regresar, de volver a una identidad. Eso es lo que está refiriéndose a esta parábola, que ahora extiende ese amor, extiende esa bendición, extiende la salvación a todos los pueblos. Sí, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle los pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mis amados hermanos, esas vestiduras, es importante. ¿Cuál es esa vestidura? Muchos serán rechazados. Vámonos allí atrás. ¿Esto qué quiere decir lo que acabo de leer? Lo que sucederá cuando el Mashiach tenga que enfrentar a aquellos que entraron sin vestiduras. Por eso es importante esta parashá que nos enseña acerca de esas vestiduras, las vestiduras sacerdotales, vestirnos de la Torá. Sí, vamos allí a Mateo 27, ahí atrás, donde dice, no todo, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor Adón,
No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto quiere decir que los que transgredieron la Torá, aquellos que no se vistieron y pensaron, sí, pensaron, supusieron de que podían entrar, pero mira lo que pasa en las bodas. Fueron rechazados por no tener esas vestiduras de la boda. Y esas vestiduras son aquellas, es la Torá, amados hermanos. Esa es la Torá, la que nos da esa entrada, esa permanencia en el reino de Elohim. ¿Ok? Continuamos esto hermoso en Colosenses 3:12 al 14 también nos habla, mire, una palabra muy conectada con lo que estamos viendo, estas vestiduras sacerdotales, vestidos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia. Estos son vestiduras, misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, amados hermanos, así como el Cohen. Sí, los Kohanim tenían estas vestiduras que más adelante las vamos a ver, sí, por separado. Vamos a encontrar entonces que también estos consejos que nos da Shaul en Colosenses son vestimentas para nosotros, que van a transformar nuestra apariencia, sí, y van a darle un mejor aspecto a nuestra vida, diciendo, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Mashiach os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. La vestidura del amor, la vestimenta del amor. Sin ella, amados hermanos, no somos nada, como dice Shaul en 1 Corintios capítulo 13, el capítulo sobre el amor. Este vínculo del amor es el perfecto, es como el cinturón que sella toda la ropa, que la sostiene, que la mantiene junta. Sí, entonces permanezcamos vestidos de esta manera, mis queridos amados. Vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. Aquí encontramos entonces las vestimentas que con detalle se expresan allí en el capítulo 28, Éxodo capítulo 28. Comienza a dar detalle cuáles son esas vestiduras. Las vestiduras que harán son estas. Aquí vemos completamente al Cohen, al sumo Cohen, con su mitra. Bueno, esta palabra no es correcta. La palabra correcta es turbante. Y la lámina de oro es donde estaba grabado el nombre de Yahweh, Kedushá, la Yahweh. También todos los detalles de las sombreras con las piedras de ónice, el pectoral del juicio, donde estaban todas las piedras, tenían 12 piedras que representaban a la casa de Israel, los nombres de los hijos de Israel. Sobre las sombreras también estaban los nombres escritos de los hijos de Israel. El efod, ese traje, el cinturón, el manto azul, la túnica blanca, precioso, amados hermanos, telas preciosas de buena calidad, las granadas para el sumo Cohen cuando entraba en Yom Kippur para poder escuchar de que no había sido destruido por su pecado, por los pecados del pueblo, ¿sí? Porque el sonido de eso daba la señal de que aún estaba con vida. Aquí tenemos entonces eh, el pectoral, las campanillas, la diadema, el efod, el manto, la túnica. Amén. Continuamos las vestiduras sacerdotales. Ahora vamos a ver en detalle. Estas son las vestiduras sagradas que habrán de hacer un pectoral, un efod, un vestido, una túnica con flecos, su turbante y un cinturón. Aquí falta la diadema, amados hermanos. Son en total 7. Harán esas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me rindan servicio en el Mishkan. Aquí tenemos entonces, amados hermanos, la diadema representa la santidad Yahweh. Significa que se había apartado para un servicio en santidad. El pectoral del juicio, donde están las 12 piedras, sí, con los nombres de las tribus. En el pecho, o sea, el lugar donde se encuentra el corazón,
¿cierto? Allí, muy cercano, guardando a todo el pueblo en su corazón. Eso mismo nuestro Mashiach llevó en sí, en su corazón, al pueblo, a la humanidad. El manto, sobre él descansaban las granadas, nos hablan del fruto del creyente y las campanillas de su testimonio. En esta parte, en las orlas de la vestimenta, la túnica de lino fino contra la muerte para no verse manchado de sangre. Túnica de lino fino, la parte interna para cubrir cualquier obra de la parte física del ser humano. Aleluya. La mitra o el turbante de lino, señal de sumisión, entrega y santidad a nuestro Elohim. Las piedras en las sombreras, señal de fortaleza. Nuestro Mashiach llevó el madero sobre sus hombros, llevando al pueblo, llevando a la humanidad, sí, sobre sus hombros. Ese es el reflejo de las vestiduras sacerdotales. Nuestro Mashiach llevó en sí todo el sufrimiento, llevó sobre sus hombros la responsabilidad de la salvación, de brindarnos a nosotros esa puerta para poder entrar a la salvación. Cinturón, símbolo de servicio, de ministrar a otros. Esto lo encontramos en Juan 13, 4, Juan 13, 4, dice, él se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagar con la toalla con todo con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yahshua y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Ese cinturón entonces representa ese servicio a los demás, como nuestro Mashiach lo demostró aquella noche que iba a ser entregado, humillándose a sí mismo y dándoles ejemplo. Sí, tenemos el ejemplo de nuestro Mashiach, nuestro Maestro, si Él lo hizo, estamos nosotros en capacidad y estamos nosotros en la obligación de servir a otros. Amén. Bueno, entonces continuamos con lo siguiente. Las campanas y granadas, símbolos de vida fructífera y testimonio activo. Si no cumpliese con esto, sería herido de muerte. Sí, lo que es la vida fructífera y una vida en santidad. Los pies descalzos sobre la tierra santa, despojo del caminar humanista. Nosotros, humildad, ¿sí? Los pies que llevan el evangelio. Todo esto está conectado con Efesios capítulo 6, la armadura de Elohim, ¿sí? El pectoral, el cinturón, la diadema. Todas esas cosas están conectadas con esa vestidura de las cuales nosotros nos ceñimos para orar, para estar equipados, para estar fortalecidos, para venir delante del Eterno en oración. Amén. Bendito sea el abacados. Estas son entonces las vestiduras. Bendito sea el abacados. Continuamos entonces lo siguiente, la siguiente instrucción dice, conduce a Aarón y a sus hijos hasta la entrada de la carpa de reunión y lávalos con agua. Bien, entonces esto era el proceso, el procedimiento que se debería hacer con los hijos de Aarón y Aarón, de hacerles el lavado, purificarlos de toda inmundicia, de pecado. Sí, una señal de la tevilá, una señal de la tevilá. Entonces toma las vestimentas y viste a Aarón con la túnica, el chaleco, el efod y el pectoral, y cíñelo con la banda decorada del efod. Entonces, esto representa ese nuevo hombre del cual nos habla en el pacto renovado, esa nueva vestimenta, todas estas vestimentas que hemos hablado en Colosenses, sí, las cosas buenas que debemos recibir y llevar y portar sobre nuestra vida. Ponle el turbante en la cabeza y pon la diadema sobre el turbante. Toma el aceite de la unción y derrámalo sobre su cabeza. La unción, ungir. Vemos entonces que este procedimiento se vio también más adelante al ungir reyes, ¿cierto? Derramar el aceite era una señal de esa unción, de ese sello,
de la persona que se estaba consagrando. O sea, este ritual es más que todo la consagración de estos sacerdotes, de estos Kohanim, y estaba dando ya las pautas para lo que vendría de ahí en adelante, esa consagración de ahí en adelante, por estatuto perpetuo, ¿sí? Vamos entonces con la siguiente diapositiva. En el capítulo 29 dice, conduce al novillo frente a la carpa de reunión. Aquí entonces, hablando de la consagración, ya nos habla del procedimiento, de todo lo que había que hacer, ¿sí? Tomar el aceite, derramarlo sobre la cabeza, todos los pasos que nosotros también al entrar en la presencia de nuestro abacados debemos entrar primeramente en Teshuvá, ¿sí? Que representa el pago de nuestro Mashiach en ese altar, donde se ofreció a sí mismo como un holocausto grato al Eterno. Y allí es el primer paso cuando entramos a ese Mishkan, encontramos ese altar de sacrificios. Allí es donde venimos nosotros, caemos de rodillas y nos humillamos para nosotros comenzar ese caminar, ¿cierto? Esa humillación, nos entregamos completamente, renunciamos al pecado, nos arrepentimos completamente. Eso entonces vemos a través del procedimiento de consagración de los Kohanim, después de recibir esas vestiduras, hemos recibido la palabra. Anteriormente rechazábamos la Torá, pero ahorita que recibimos la Torá nos hemos empoderado de vestiduras que nos van a transformar, que nos distinguen, que nos dan identidad, amados hermanos, no solamente en la cuestión moral, espiritual, sí, en cuanto física, porque al recibir nosotros los mandamientos, pues también la alimentación va a ser parte de ese israelita, de esa nueva criatura, que también le va a dar vida a nuestros cuerpos físicos. Sí, vamos a cuidar este templo. Pero aparte de eso, como Kohanim, recibimos esas vestiduras para ministrar. No hay un templo, pero somos el templo del Ruach HaKodesh. ¿Y cómo se decoraba un templo también? Entonces, esas vestiduras también debemos ser como esa representación de esos Kohanim, de esos sacerdotes que eran llamados para ministrar en el campo. Ahora hay maestros, líderes, pastores, roín, saquenín, todos hacen parte de ese servicio. Y eso también es parte de ese llamamiento, de esa consagración, de que nosotros reflejemos esa luz también a través de las vestimentas. Muy bien, entonces aquí ya comienzan lo que se va a ofrecer por estos Kohanim, los sacrificios que deberían de hacerse. Conduce, dice, al novillo frente a la carpa de reunión y que Aarón y sus hijos pongan sus manos sobre la cabeza del novillo, representando de que ellos allí iban a traspasar sus pecados y de que este animalito inocente iba a recibir, iba a hacer ese, esa, ese cambio, ¿cierto? Y se iba a sacrificar ese animal en lugar de ellos. Entonces ahí estaba ese animal esperando para recibir, al imponer sus manos, estos hombres, Aarón y sus hijos, para ser consagrados. Iba a recibir el pecado de, eh, de Aarón y sus hijos. Dice entonces de huella delante, el novillo delante de Yahweh a la entrada de la carpa de reunión, a la entrada de la carpa de reunión, degollarlo. Y toma un poco de la sangre del novillo y ponla en los cuernos del altar con tu dedo. Luego derrama el resto de la sangre en la base del altar. Amados hermanos, esto representa el sacrificio de nuestro Mashiach. Venimos delante de Él y entregamos nuestras vidas. Él se llevó nuestros pecados, pero debemos vivir nosotros también en santidad, entregar completamente nuestras vidas a Él, porque Él se dio a sí mismo. Así vemos entonces que Él fue el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Esos sacrificios apuntaban al sacrificio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En el capítulo 30, ya para terminar, dice, harás un altar para quemar incienso. Hazlo de madera de acacia. Será de 45 metros de largo y 45 centímetros de ancho. Será cuadrado y 1 metro de alto, con sus cuernos
en una pieza con él. Enchápalo en oro puro, su superficie, sus lados alrededor y sus cuernos, y hazle una moldura de oro alrededor. Y hazle 2 argollas debajo de la moldura, hazlas en las 2 paredes laterales, en los lados opuestos, servirán de soporte para las varas de cargarlo. Haz las varas de madera de acacia y enchápalas de oro, amados hermanos. Con esto concluye esta paracha, ese altar de incienso que representa las oraciones de los Kadoshim, esas oraciones que llegan delante del Eterno. Esto se hacía para que ellos pudieran entonces ministrar dentro del Mishkan, ¿cierto? Y en las parachas que siguen se van a dar detalles de cuáles eran los componentes de ese incienso. Eran incienso puro, ¿sí? Dice que eran elementos que el mismo Eterno dio por instrucción. También hace una advertencia al Eterno que no ofrecieran sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre libación. Amados hermanos, cuando nosotros venimos, tampoco vengamos con algo extraño, con algo escondido en nuestro corazón, porque nuestro Eterno conoce nuestros corazones. Debemos venir a Él con un corazón puro y directos, ¿sí? Sin ocultar nada, porque nos engañaríamos a nosotros mismos. Así que esto es el mensaje de esta paracha en unos puntos. mm, no tan profundamente, pero igual vamos a estar viendo en las parachot siguientes mucho más detalles acerca de las conexiones que hay con todos los sacrificios, de la manera en que se hacían, porque las ofrendas, aquí vemos también en el capítulo 29 los diferentes tipos de ofrendas que existen, el holocausto, la olá, la, la hatat, la shelamim, ¿sí? La minja, todas esas ofrendas que se hacían, que se van a ver mucho más en detalle en el capítulo 7 de Levítico, ¿cierto? Entonces debemos entender todas estas ofrendas para, eh, para ver cuál es el propósito del Eterno en nuestras vidas y de qué manera nosotros debemos ofrecernos en cualquier situación delante de Yahweh Sebaot. Otra de las cosas importantes en esta paracha son lo que veíamos desde un principio, el Ruach HaKodesh, que representa a ese aceite que el Eterno pide al pueblo, ¿cierto? Pídele que traigan ese aceite. Debemos andar en ese aceite, que es andar en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh. Dice, si vivimos por el Ruach, andemos también por el Ruach. Amados hermanos, después nosotros de haber recibido el Ruach HaKodesh, es evidente por este versículo en Gálatas 5:25 que tenemos que seguir andando en un camino. Andar en el Ruach, andar en esa unción, significa ser obediente a nuestro Abacadosh. Gálatas 5 continúa diciendo, digo pues, andad en el Ruach y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Ruach y el Ruach contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es un llamado, amado, para que tú traigas ese aceite y que vivas en cada día encendido en ese aceite, que seas guiado por el Ruach HaKodesh y no por las obras de la carne. Aleluya. Ahora, el resultado de andar en el Ruach, de traer ese aceite para que ese espíritu, esa luz brille en nosotros, es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener esas vestiduras. Dice que el fruto, entonces, del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Y el ocuparnos, ¿sí? El vivir en esa unción es espíritu, del espíritu es vida y paz. Eso traerá vida y paz. Eso guardará nuestras vidas. Es más, Romanos 15:13 dice, y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, ¿sí? Para que abundéis en esperanza por el poder de Ruach HaKodesh. Hay poder, ¿sí? El Eterno nos ha ceñido de poder a través de nosotros venir como sacrificios vivos, entregar nuestras vidas, nuestra voluntad, nuestros deseos, todos nuestros pensamientos,
¿sí? Y ofrecer delante del Eterno ese sacrificio y ofrecernos como ese olor fragante a través de ese incensario de oro. Traer nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras exaltaciones delante del Eterno. Amén. Eso es importante, amados hermanos, tenerlo en cuenta. Entonces, vemos que, para resumir, en los capítulos 28 y 29 del libro de Éxodo, en Shemot, podemos conocer el ministerio del Cohen, ¿cierto? En toda su importancia y utilidad, lo cual merece un profundo estudio. Hemos visto cosas, digamos, superficialmente, ¿sí? Donde vemos que el Cohen es es ese, esa conexión, ese puente entre el hombre y Elohim, ¿sí? Por eso nosotros debemos escudriñar las escrituras, ¿sí? Con todo lo que se relaciona en el antiguo pacto, cómo nos conecta a nosotros con nuestro Mashiach y con nuestra vida como creyentes. Es importante tener en cuenta esas cosas, todos los detalles de cada elemento que el Eterno pide hacer para los Kohanim. Todo tiene un significado, amados hermanos. Todo tiene un significado. El Eterno nos ama. Por eso dio cada cosa en su posición para que represente algo y que nuestras vidas sean transformadas a través de ese conocimiento. Amén. Bueno, amados hermanos, el Eterno les bendiga y les guarde, que el Eterno les prospere y el Eterno les dé sabiduría, que los llene de su Ruach HaKodesh y que nosotros seamos cada día esa entrega, ¿no? Que traigamos delante del Eterno nuestras propias vidas como sacrificio, que traigamos lo mejor para Él, en gozo, en alegría, que seamos revestidos de la palabra del Eterno, para que no seamos hallados indignos en el momento en que nuestro Mashiach venga en las nubes. Hasta una próxima oportunidad, hasta la próxima parashá, que es la número 21, Kitizá, ¿sí? Que es acerca de hacer el censo. Y bueno, amados hermanos, shalom, 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 uraja, leitraot, ajim, shalom, shalom.